Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Estamos nuevamente junto a ustedes hoy 14 de noviembre de 2023 en una nueva edición de A mí no me nadie de Mentes Políticas. Así es, este panel con el que usted interactúa todas las noches y está dispuesto para compartir. El tema que se ha elegido para esta noche es la siguiente: balanza comercial. ¿Cómo están nuestras importaciones y exportaciones? Son temas que vamos a revisar a profundidad porque tiene que ver con nuestra economía y desde el mandato de la Constitución tiene que ver con la economía plural, ¿no? Entonces, ese es el tema que hemos traído para esta noche, pero vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Está con nosotros nuevamente como invitado especial Carlos Goitia. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Noemí, muy buenas noches, estimado Santos Ramírez, muy buenas noches, estimado Tata Quispe. Hola, Bolivia. También está con nosotros Santos Ramírez. Buenas noches, una vez más, saludar a todos los televidentes, buenas noches a todas las familias que comparten, que interactúan, saludar a todos los paseños, a todos los paisanos en Bolivia y fuera de Bolivia, compartir esta noche lo que precisamente se nos ha permitido compartir entre todos los panelistas. Muchísimas gracias. Rafael. Kamisaki Cuyaca, Marianela, Gilata Goitia, Jumaros Marumtawi, Gilata Santos y todos mis hermanos que nos ven todas las noches. Un jayaya, hermanos y hermanas. Un abrazo cálido entonces a todos y a cada uno de ustedes, agradecidos porque nos acompañen todas las noches. Vamos de inmediato a ver la nota de contexto para poder entrar ya en profundidad inmediatamente. Vamos con la nota. Para abril del 2023, Bolivia registró un superávit comercial de 71 millones de dólares, debido a un incremento en las exportaciones. Sin embargo, para agosto del mismo año, el saldo comercial fue de menos 47 millones de dólares. Ahora bien, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a través de su gerente general Gary Rodríguez, aseguró que de enero a agosto de este año las exportaciones cayeron 47 millones de dólares, siendo un total del 24%. Que el resultado del comercio exterior boliviano entre enero y agosto del presente año ha sido negativo en 47 millones de dólares. Las exportaciones totales del país han caído 24% en valor, 19% en volumen. Esto significa un ingreso de 2.300 millones de dólares menos que lo que tuvimos en la gestión 2022. ¿Pero qué es lo que Bolivia exporta e importa? Según los datos oficiales del INE, nuestro país exporta castaña, semillas y habas de soya, quinoa, frijoles, bananas chía, semillas de sésamo y maní, entre los principales productos agrícolas. Por otra parte, está el gas natural y combustibles. De la misma manera, exportamos minerales como el zinc, plata, plomo, estaño, wolfram, boratos, cobre y oro entre los principales. Ahora mismo, dentro de la producción manufacturera, contamos con productos derivados de la soya, oro metálico, estaño metálico, plata metálica, madera, productos derivados del girasol, refinados de petróleo, cueros y sus derivados, alcohol etílico, azúcar y productos alimenticios y obviamente el carbonato de litio. ¿Pero qué es lo que importa a nuestro país? De la misma manera, los datos estadísticos del INE muestran a China como el principal país de importaciones, seguidos de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Entre los productos importados figuran alimentos y bebidas, tabaco, textiles, papel, combustibles, productos químicos, metales comunes, maquinarias, vehículos, muebles, entre los principales. Entre los datos, podemos puntualizar que hasta agosto de este año se exportaron 1.046 millones de dólares al Brasil, 892 millones de dólares a la India y 888 millones de dólares a China, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
totalizando 7.422.000 millones de dólares en exportaciones y 7.469.000 millones en importaciones. Quedan las preguntas. Frente a los datos presentados por el gobierno, ¿Bolivia debería fomentar más las exportaciones? ¿De qué manera nuestro país debería minimizar las importaciones? Y más importante aún, ¿Bolivia importa más o exporta más? Ahí está nuestro tema de esta jornada, entonces, la balanza comercial, importaciones, exportaciones. ¿Cómo estamos? Usted ya en este momento tiene pantallas para escanear el QR y una vez escaneado el QR, usted pueda opinar, interactuar con nosotros sobre cuál es su sensación. Y aquí quiero que hagamos el siguiente ejercicio. De pronto nos van a permitir también establecer edades, segmentación. ¿Cómo ven los jóvenes la situación de la importación y exportaciones en nuestro país? ¿Cómo vemos las mujeres? Cuando vamos al mercado a veces nos ofrecen, ¿quiere cebolla peruana o cebolla boliviana? ¿Palta peruana o palta boliviana, verdad? Entonces, hagamos este ejercicio. Nuestra responsabilidad es evaluar cómo está esta situación. Los hombres, que en la pandemia muchos han aprendido a ir a los mercados, también tienen que mirar cómo está este ambiente. Ya no es como antes, ¿verdad? En el patriarcado, cuando se daba la plata, y bueno, la mujer que se haga cargo de la cocina y todo lo demás. Hoy en día ya no es así. Entonces, todos en la familia tenemos que hacer esta evaluación. Mientras usted hace este ejercicio, opinar cuál es su sensación sobre si Bolivia importa más productos o exporta más. Vamos a ir a conocer la posición de este tema que ha propuesto Santos Ramírez. Bien, miren, creo que es importante tener claramente de qué estamos hablando. Bolivia genera todo lo que significa su Producto Interno Bruto. Es toda la producción, su capacidad productiva en bienes y servicios global, que eso es el Producto Interno Bruto. Pero también como país, oferta y demanda, oferta bienes y servicios y demanda bienes y servicios. Por lo tanto, Bolivia lo que produce puede venderlos en el excedente para afuera, que es lo que nosotros llamamos la exportación. Pero también Bolivia no necesariamente produce todo como ningún otro país. Va a demandar otros productos, bienes, servicios, etc. Por lo tanto, va a tener que importar. Pero en ese cuadro se hace una diferencia entre lo que ha vendido, las exportaciones, y lo que uno ha comprado, las importaciones. Hace un cálculo aritmético sencillo, hace la diferencia entre este monto de la exportación y el monto de la importación y encuentras igual a la balanza comercial. La diferencia, que se llamaría el saldo de esa diferencia, puede ser negativo o positivo. El saldo positivo quiere decir que hay un superávit en nuestra balanza comercial como país. Pero si hay un saldo negativo, quiere decir que el país tiene un déficit. Y ese indicador es el que vamos a profundizar el análisis, que tan importante es determinar factores para que una balanza comercial sea positiva y negativa. ¿Qué país caracteriza este indicador macroeconómico? Bueno, muy buenas noches nuevamente a toda Bolivia. Es un tema realmente importante porque es lo que marca la vida económica que hay en Bolivia. Esto hace a también poder identificar qué es lo que producimos y qué es lo que compramos, qué es lo que vendemos, qué es lo que compramos. Yo los desafío a los televidentes, a quienes nos siguen en las redes sociales, que hagan el siguiente ejercicio. Díganme, vean, identifiquen qué productos tienen al alcance de la mano que son hechos en Bolivia. En este momento, ¿la ropa? ¿Será que la ropa la hacemos acá en Bolivia? ¿Los utensilios? ¿La vajilla? ¿Qué? Y se van a dar cuenta de algo. La mayor parte viene de afuera. Y claro,
es que producimos muy poco acá en Bolivia. ¿Qué es lo que nosotros vendemos? ¿Qué es de lo que vivimos los bolivianos? De la venta de hidrocarburos, de la venta del oro, como uno de los minerales, otros minerales y algo de soya y sus derivados. De eso vive Bolivia. Y ahora ubiquemos territorialmente dónde están esos centros de producción. El oro lo producimos básicamente, o sea, se lo extrae acá en La Paz. Los otros minerales, básicamente en Oruro, Potosí, La Paz. Todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz. Entonces, eso es lo que hace que nosotros podamos vender. Y este es algo que realmente llama la atención porque 76% más o menos de todo lo que vendemos es lo que siempre hemos exportado, materias primas que se van y se acaban y nos agotan las reservas que tenemos. ¿Y qué es lo que importamos? Todo lo que consumimos y básicamente todo lo que desaparece. Es muy poca la importación de aquello que nos ayuda a fortalecer nuestros mercados internos. Y por lo tanto, ahí yo creo que hay un centro de atención que sobre el cual debemos reflexionar. Bueno, está claro que la balanza comercial significa cuánto exportamos, cuánto importamos, y desde hace 500 años exportamos los minerales, exportamos los minerales y todo lo que es la materia prima es lo que se hace en Bolivia. Pero desde el 2003 nos han dicho que vamos a industrializar Bolivia, vamos a industrializar el gas. Hay varias empresas que son manejadas por el Estado, Cartón Bol, Papel Bol, el San Buenaventura, y varias empresas que se han hecho con el objetivo de exportar al país, pero sin embargo hasta ahora no han tenido resultados. Es por eso que ahora hay un déficit, porque gastamos más en importar que en exportar. Entonces por eso que antes teníamos dólares en el Banco Central, hoy ya no lo tenemos, y algún ministro o viceministro ha reconocido de que como no contamos con dólares, en cash efectivo, ahí pues no podemos comprar el diésel. Entonces eso es muy preocupante, porque no estamos previendo de aquí adelante de vender nuestros recursos y menos industrializar. Yo tengo que separar este ámbito en dos áreas. El primero, vamos a ponerlo en lo macro, lo que vendemos hacia afuera, ¿ya? Y lo segundo es lo que consumimos inmediatamente, porque los minerales que se exportan muchas veces nosotros no lo consumimos, sino cuando retorna en productos acabados, ¿verdad? Entonces, acá, sobre lo que exportamos, también hay dos rubros grandes, ¿ya? El área de aquello que es producto no renovable y aquello que es renovable. Dentro de lo no renovable está todo el ámbito mineralógico y está también el hidrocarburífero. En el ámbito renovable está la agroindustria. Ahora, aquí quiero detenerme. Nosotros permanentemente escuchamos desde Santa Cruz de que Santa Cruz tiene una gran incidencia en el Producto Interno Bruto de Bolivia. Pero hace unos días, 48 horas, si no me equivoco, un poco más, el IFCE ha sacado el siguiente dato. Dice Bolivia, exportaciones al mes de agosto caen en un 24%, porque la producción se contrae en 19%. Dice. Estamos hablando de la agroindustria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Santa Cruz? Hay que preguntarnos, ¿quiénes estamos fallando? Ahora, el tema con el que siempre nos hemos encontrado en gestión gubernamental, en esta correlación entre lo privado y lo público, por ejemplo, es la política. Primero, autoabastecimiento, garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria desde la agroindustria. ¿Se está cumpliendo eso? ¿Por qué? Como decía Carlos acá, y también al presentar el tema al inicio lo dije, porque hay cosas que importamos de Perú. No estamos produciendo suficiente
ahí hay que evaluar también la tenencia de tierras, la capacidad que tenemos de desarrollar, la conciencia que tenemos que desarrollar también para autogarantizarnos la producción desde lo pequeño y que tiene también su propio impacto ecológico. Bueno, después lo explico eso. Ahora vamos con Santos a ver qué más nos tienen detalles. Bien, decíamos, es importante ahora discernir aparte de este indicador. Creo que la nota de contexto nos ha colocado en una realidad correcta. Este segundo momento que yo quiero enfatizar, hay un dato histórico sobre la balanza comercial en nuestro país. Hay un déficit a partir del año 2015. Y ese es un estudio que hay que profundizarlo, porque más o menos se ha pensado que entre el 2015, 16, 17, 18, 19 estuviéramos con un superávit en relación a la balanza comercial, lo cual no es cierto. Es un dato ya procesado, es un dato ya cesado, porque esta balanza comercial normalmente su tiempo caracterizado es anual. Entonces, cada año se va midiendo el resultado positivo o negativo de ese saldo de la balanza comercial. Por lo tanto, a partir del 2015, 16, 17 hasta el 2019, y peor aún con el tema del COVID, la balanza comercial se vuelve negativa. Pero el dato de contexto que hemos escuchado nos muestra un dato, una especie de recuperación, pero no va a ser posible. O sea, la balanza comercial de los bolivianos lamentablemente no va a poder contar con cifras positivas. Y es sencillo. La pregunta de los bolivianos es, ¿Bolivia es un país productivo? No lo es. Se apostó por un país productivo y creo que también todos los bolivianos de la izquierda, de la derecha, del centro, pero aún todavía no es el país productivo. ¿Qué vendemos nosotros? Solo vendemos materia prima. Por lo tanto, Bolivia se caracteriza ¿en qué? Como un país de economía primaria. Ni siquiera hemos dado el pasito hacia la economía secundaria, ni peor a la economía terciaria. Y por eso cualquier intento de poder industrializar, si no garantizamos el país productivo, la materia prima, no seremos competentes con los precios del mercado internacional. Por lo tanto, otra vuelta, la balanza comercial se nos va a ir cayendo. Entonces, es un indicador interesante. Primera evidencia, no somos un país productivo. Segunda evidencia, que estamos como país postrados en una economía primaria a pesar de los esfuerzos. Y una tercera evidencia, no contamos con la capacidad de las infraestructuras, que tiene que ver no solamente productiva, sino de transporte, de logística, etcétera, etcétera. Y aportando precisamente en ese análisis, uno de nuestros principales y más importantes ingresos por mucho tiempo fue la venta del gas a Brasil, a Argentina. Y resulta que ahora tenemos que Argentina, a partir de los descubrimientos que han hecho en las reservas de vaca muerta, como se llama, tienen la posibilidad de abastecer el mercado brasilero y autoabastecerse los argentinos, lo que, según los cálculos, el año 2024 nos va a golpear enormemente porque estamos perdiendo ese mercado y estamos perdiendo uno de los más importantes, que es el ingreso que tenemos por gas, que es junto con el oro y los minerales, los tres productos más importantes que se venden. Ahora, hay un dato también importante que hay que tomar en cuenta. En este tiempo, el mundo ha cambiado. En la década de los años 60, el 30% del Producto Bruto Mundial estaba ligado a materias primas. En cambio, ahora la economía mundial se mueve en torno a otras cosas, prestación de servicios, el sector de la industria, que representa un también porcentaje importante, y por lo tanto, no necesariamente la lógica va por generar o poner industrias, sino también va por potenciar la prestación de servicios, las capacidades intelectuales, que nos lleva a el fortalecimiento de la educación. Y yo creo, hablo con la gente joven y les digo, cuán educados, cuán fuerte es la formación que tienen para poder desarrollar estas otras industrias, estos otros emprendimientos que no van ligados con el establecimiento de grandes fábricas. Porque ahí está la ventaja que ustedes tienen
para salir adelante en las próximas décadas. Y esa es una riqueza que en Bolivia no la estamos aprovechando. Estamos perdiendo uno de nuestros mayores capitales por fijarnos demasiado en las materias primas o en la construcción de fábricas que no son competitivas con las de otros estados. A ver, elegimos nuestros gobernantes y este tema es clave para ver nuestro futuro, porque el gobernante no nos está aplicando, mostrando, no sé cómo decirles, las políticas públicas de fomento de desarrollo productivos, renovables y no renovables. No existe ninguna política pública. Voy a recordar siempre el 2003, que se ha apostado por la industrialización, que podía haber servido el gas para industrializar varias empresas, y uno de los que luchó siempre fue el Alto, y nunca ha llegado gas en el Alto, excepto para las cocinas. Entonces eso es muy preocupante porque no nos han mostrado políticas públicas. Este último he escuchado indicando de que hay varias plantas de industrialización. He visitado algunas plantas, pero esas plantas no son como para realizar la exportación, sino van a ser para un consumo interno, ¿no? Por decirte, papitas fritas que se va a hacer en Viacha, es una industrialización que no me parece de una situación de mucha relevancia, y así hay, creo que más de 30. Se ha hecho fábricas como les decía, Papel Bol, Carton Bol, el Quipus, ¿no? Una fábrica donde tenían que ensamblar computadoras, tampoco ha funcionado. Y hay varias empresas que no han funcionado. O sea, hasta ahora la balanza comercial se ha invertido porque no se ha planificado muy bien para cubrir ese déficit en Bolivia. De acuerdo con la información del IPSE, y es el segundo año consecutivo que hay que destacar, y esto tiene que ver con los medianos productores, ojo, ¿no? De acuerdo a esta información del IPSE que ha publicado el 7 de noviembre, dice que los productos tradicionales están superando las exportaciones o los montos que se recaudan por las exportaciones. ¿Cuáles son estos productos tradicionales? Fíjense, de acuerdo a la lista está castaña, girasol, carnes, están también productos como las bananas, palmitos, están otros productos así, aquellos que no necesitan, si se quieren, transformación. Se exporta en productos así netos, tal cual están, tal cual sacamos, ¿no? Ahora, conociendo las características que tienen los grandes agroindustriales, quiere decir que están siendo superados por los medianos y pequeños productores. ¿Eso qué indicador es desde la macroeconomía? Significa que la apuesta por una política económica sostenida, la que se ha ido construyendo a lo largo de 14 años, pareciera que está dando resultados. Pero estos resultados que van al ámbito de la macroeconomía también tienen que repercutir acá. Por ejemplo, cuando Rafael dice papas fritas hay que hacer, sí, de acuerdo, dejaremos de importar los Pringles que por la marca cuestan caro. Y ahí, por ejemplo, hay un elemento de tipo racializado, esa mentalidad que se ha heredado. Pareciera que todo lo que viene de afuera es mejor, ¿verdad? Entonces hay que cambiar también nuestra mentalidad para seguir mejorando y potenciando nuestra economía interna. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en A mí no me nadie de Mentes Políticas. No se mueva, por favor, que continuamos con más enseguida. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad. Son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Alexander Palace Hotel, las 3 estrellas más altas del mundo, ofrecen habitaciones confortables, restaurante, discoteca, karaoke, plaza de comidas,
Salón de eventos. Parqueo. Alexander Palace Hotel. Orgullo de El Alto. Periodismo de investigación. Información ampliada de los temas. Análisis. Entrevistas. Con ese entusiasmo le damos la bienvenida. Expedientes F10 con Ramón Grimal. Periodismo sin matices. Domingo a las 20 horas y lunes a las 20:35. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Pasión, destreza, disciplina. Todo el acontecer deportivo junto a Jorge Burgón. Es el programa donde a usted y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Estamos en A mí no me nadie de Mentes Políticas, aquí por F10. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando esta noche de la balanza comercial, revisando cómo están nuestras importaciones y exportaciones en el país. Y les añado este eslogan más: consumimos lo nuestro. Vamos a ir ahora con Carlos Goitia. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, uno de los desafíos, y yo creo que todos coincidimos en eso, es que la capacidad productiva del país puede incrementarse. Pero también hay que tomar en cuenta que esta producción que se anhela requiere educación. No podemos desarrollar nuevas tecnologías, nuevas capacidades, nuevas industrias si no tenemos una educación sólida. Y ese es el gran desafío que debe encarar Bolivia. Pero fuera de ese tema, también hay que tomar en cuenta quiénes son nuestros socios, es decir, con quiénes hacemos negocios. Y claro, cuando uno revisa las cifras, va a encontrar que el gas lo vendemos a Argentina y lo vendemos a Brasil. Vuelvo a decir, el presidente lo dijo el otro día, hemos tocado fondo, ya no hay gas. No sé qué vamos a vender a Argentina, no sé qué vamos a vender a Brasil. Es muy probable que Argentina nos venda a nosotros. En los otros minerales tenemos a países ricos, Arabia Saudita, India, que son países que compran estos minerales, Corea del Sur, que desarrollan otro tipo de industrias. Y ahí es nuestra gran pregunta: ¿cuáles son nuestros socios? Nuestros socios no son los que a veces creemos, a veces los desconocemos. ¿Y de quiénes compramos? Pues igual, pasa lo mismo. Nuestros socios son aquellos que nos venden muchos productos que nosotros desconocemos. Más adelante podré precisar cuáles son esos. Nosotros somos un país consumista y para salir de ese subdesarrollo no solamente necesitamos instalar fábricas, sino capacitar profesionales. Hay fuga de profesionales y los profesionales se van. En el tema que decías, hermano, de la educación sólida, había un plan y hay que ver, ¿no? El Quipus. O sea, han sacado un decreto supremo que todos los ministros, los servidores públicos, que cerca 500,000 debían utilizar los ensamblados Quipus, los del Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Pero han seguido utilizando equipos que venían del imperio. O sea, de tanto odian y utilizaban equipos del imperio. Entonces, yo pienso que, mira, este tema de desarrollo, primero humano, de los profesionales, merece un tiempo. Y en Bolivia no se ha hecho hasta ahora un análisis si hemos avanzado o no, porque los profesionales que salen se van al exterior. Entonces, ¿con qué vamos a crear? Nuestro momento de oro, que era el 2014, ¿no? Adelante y atrás, que teníamos los recursos económicos, que podíamos haber hecho industria, podíamos haber mejorado nuestra educación, yo creo que ha pasado. En este momento, si no tenemos plata, no tenemos gas, no tenemos cómo hacer las fábricas, yo creo que nuestro futuro es negro. Yo ya soy viejo, pero
yo creo que nuestros hijos no van a alcanzar ese desarrollo que el 2003 habíamos soñado, ¿no? Porque yo les decía en el Parlamento, era diputado, y les decía, a ver, saquen sus celulares y tienen equipos, ¿no ve? Y nadie tenía equipos, ¿no? Hasta el presidente, las hermanas Bartolinas, que tienen todo el derecho, utilizaban iPhone. Entonces, ¿para qué hacen políticas públicas para utilizar, para incentivar, ¿no? Pero, sin embargo, no se ha cumplido. Yo, debatiendo este tema, me siento muy decepcionado que nuestro momento de oro lo hemos perdido. Y no sé, tal vez sea el litio el que nuevamente fortalezca para llegar a una industrialización. Consumimos lo nuestro, les decía, ¿verdad? Ahora, desde el enfoque de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, no se olviden los dos mandatos, uno expreso, descolonizar, el implícito, despatriarcalizar, también el ámbito de la economía. En este sentido, de acuerdo a el artículo 306, el modelo económico es plural. Ahorita estamos hablando de la macroeconomía, donde interviene el Estado y también intervienen los privados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se busca plata para tener un fondo común y atender necesidades y demandas como derechos de la población. Ahora, si aplicamos el enfoque descolonizador, despatriarcalizador, este análisis solo se está limitando a continuar en ese esquema económico mundial que hemos heredado desde el siglo XIX, se ha aplicado en el siglo XX y continúa todavía en el 2021, ahora con características globales. ¿Vamos a entrar a ese ámbito o vamos a mantener ese gran desafío que nos hemos propuesto hasta esta Constitución? ¿Qué significa? Significa ver el ámbito de la economía, primero autogarantizarnos una vida con dignidad, una vida donde los alimentos sean productos no químicos que eviten nuestras enfermedades de cáncer, qué sé yo, de diabetes, entre otras cosas. Fíjense el gran reto que significa romper con ese paradigma capitalista global y entrar a generar una armonía y equilibrios autogarantizándonos producción, productos nuestros para una vida digna. Bien, el siglo XXI es un tercer momento histórico en la vida política, económica, social del mundo, de las naciones. Nosotros en el discurso hemos proclamado descolonizarnos, despatriarcalizarnos. Frente a la tecnología hemos sido tremendamente colonizados infinitamente. Entonces las iniciativas en este tiempo tienen que ser tomadas en otra visión y en otro sentido. Por ejemplo, si en Bolivia se ha gestado una economía plural, desde el 2009 al 2023 hay señales para que se geste una soberanía alimentaria realmente, y quiero que entiendan esto, mirando la balanza comercial tan preocupante, ¿qué significa soberanía alimentaria frente a lo que es seguridad alimentaria? Se ha cuestionado mucho que los neoliberales, los gobiernos de la derecha, etcétera, han hecho seguridad alimentaria más no soberanía alimentaria. Eso quiere decir la soberanía alimentaria, el capaz, Bolivia como nación capaz de producir sus alimentos, generar excedente y generar recursos, ir hacia la balanza comercial positiva. Pero del 2009 al 2023, hoy estamos viendo que solo para ese pan de batalla que todos los días comemos, del campo, de la ciudad, pobres, ricos, todos comemos, obreros y trabajadores y profesionales, de ese pan donde se pone un poco de maíz, un poco de trigo, etcétera, etcétera, ¿cuánto produce Bolivia? ¿Llegará a un 60%? Lo demás compramos en grano y de Estados Unidos y en harina de la Argentina. No hay soberanía alimentaria. Y en los otros productos igual. El segundo momento, ¿cuál es? Es el desafío, cómo el país tiene que cambiar su matriz y su capacidad y su infraestructura productiva. No solamente en el tema de los recursos ya históricamente conocidos como recursos tradicionales, que está la minería, hidrocarburos, la soya y algunos más. Creo que es importante ir hacia una diversificación para lograr una balanza comercial con saldo positivo, donde todos los bolivianos seremos los que ganemos. Yo sumo un elemento en este análisis que estamos haciendo. Lamentablemente, creo yo, se ha ideologizado la relación comercial con ciertos estados que no son ni los que nos compran ni los que nos proveen lo que necesitamos.
no nos compran lo que producimos y no nos dan lo que necesitamos. Y en esa dinámica hemos perdido la posibilidad de ingresar a mercados para vender lo que producimos y que nuestra gente tenga trabajo, tenga la posibilidad de desarrollo, que Bolivia reciba dolarcitos, euros, yens, lo que sea, moneda extranjera fuerte que le permita salir adelante. Y eso nos ha jugado muy mal. Yo creo que en el tema de economía, si le podemos vender a alguien, no importa quién sea, y nos compra, súper. Que si necesitamos comprarle a alguien para poder satisfacer nuestras necesidades, perfecto. No ligando este tema con componentes de ideologías político-partidarias. Y el segundo elemento que también es importante tener en cuenta. Bolivia está en un escenario donde hay un nuevo bloque de países que son los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y está bien, vendámosles a ellos, pero no por venderles a estos estados que no son los que más nos compran, ni los que más nos dan para poder subsistir, nos vamos a pelear con mercados tan importantes como Estados Unidos o como la Unión Europea. Y ojo, Ecuador ha firmado un tratado de libre comercio con China hace pocos días, que está abriendo la puerta para que por la comunidad andina, por Ecuador, ya Perú lo había hecho antes y nos ha generado problemas, entre toda la producción china. Y eso nos va a dejar a nosotros sin fuentes de empleo, sin trabajo, sin desarrollo industrial, porque lamentablemente para nosotros lo que produce China es muy barato. A ver, esas apreciaciones tienen nombre y apellido. Ese es el socialismo del siglo XXI. Porque ¿qué le vendemos a Cuba? ¿Qué nos vende Cuba? ¿Qué exportamos a Cuba? A los países, ¿qué exportamos a Nicaragua? En el Alto, por ejemplo, antes que entre Evo Morales, había varias empresas, muchas empresas acá, que se exportaba a Estados Unidos, se exportaba a la Unión Europea, pero como usted dice, hermano, por la ideologización, ¿no? De decir, nada con el imperio, se han cerrado esas empresas. Antes de Evo, 2.000 empresas. Después de Evo, 200 empresas. Se han ido a Santa Cruz o se han ido a Perú y se han ido a otras partes. Entonces, esa ideologización ha hecho mucho daño, digamos, en esta situación. Entonces, tiene un componente. O sea, yo no veo ningún país socialista, disque socialista, que ha hecho un desarrollo humano y desarrollo industrial. Ahí pueden ver Cuba, ahí pueden ver Venezuela, ahí pueden ver Nicaragua. Los países que han progresado son países capitalistas, de libre mercado. Eso es lo que ha hecho. Entonces nosotros, en los 14 años de gobierno de Evo Morales, hemos retrocedido por ese tema de decir que son nuestros amigos, de la patria o muerte, por esa situación, porque ese es el talón de Aquiles de nosotros. O de nuestros gobernantes, no de nosotros, porque, hermano, acá en el Alto hay el libre mercado, pueden ver los cholets, ¿no? Que han estado cundando esa situación. Pero yo no veo, reitero, ningún país socialista que haya tenido un desarrollo industrial. Yo voy a hablar de este enfoque descolonizador y despatriarcalizador. Para nosotros, los pueblos indígenas originarios campesinos, estamos en el siglo 56. Para los gregorianos occidentales estamos en el siglo XXI, ¿no? De acuerdo, digamos, asumamos, siglo XXI. Nuestro modelo económico, de acuerdo a la Constitución, es plural, ¿ya? Ahorita nos concentramos en el ámbito capitalista, neoliberal, global. Cuando se concentran en estas visiones ideológicas, estamos hablando de una visión ideológica del siglo XX, cuando se concentraba toda la economía mundial en un solo patrón, y ese patrón era el dólar. ¿Y de dónde venía? De Estados Unidos. Por tanto, la geopolítica en el ámbito económico estaba marcado así unipolarmente, como con únicas oportunidades condicionadas drásticamente con sanciones que perjudican a los pueblos hasta el día de hoy. Pueblos de Venezuela, pueblos de Cuba, independientemente de su ideología política. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Adecuándome al siglo XXI, más oportunidades cuando hay una multipolaridad. Habrán más países que busquen recursos seguramente estratégicos, materias primas, pero el reto para mí
estamos en nosotros. Tenemos a nuestra gente muy inteligente que hace maravillas y que necesita oportunidades. Y ahí el modelo liberal, neoliberal, no sirve, porque ahí el Estado se deslinda de responsabilidades porque achica su participación y su responsabilidad en el Estado y su crecimiento. Por tanto, poca inversión puede hacer para asegurar, empujar esas inteligencias a que hagan productos que nos hagan prosperar a todas y a todos. Y todavía no estoy entrando a hablar al ámbito comunitario, que es el otro elemento que desde las comunidades, las organizaciones sociales deberían estar debatiendo. Ese es mi planteamiento. Bien, yo no comparto lo que dice el hermano Rafael. Quiero colocarles un dato y ustedes pueden ubicarlo inmediatamente. Tomemos dos países, Estados Unidos y China. El modelo de Estados Unidos es economía de mercado. Es libre mercado, exactamente. Y los chinos tienen al Partido Comunista en función de gobierno. Se podría estimar que tiene un sistema inclinado hacia el lado socialista. Pero en su caracterización y su naturaleza es tan diversa, China. Si miramos las dos balanzas comerciales entre Estados Unidos y China, Estados Unidos es el deudor más grande, vale decir, en su balanza comercial de China es su deudor número 1. Qué interesante, ¿no es cierto? O sea, miremos cifras macroeconómicas para un poco analizar el derrotero. Yo ahí puedo compartir cuando se dice no hay más ni unipolaridades ni bipolaridades. El mundo ha evolucionado a tal extremo, ¿no?, que el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, el entendimiento, la cultura, tan avanzado, hoy vivimos en un mundo multidimensional. Y eso debe llamarnos la atención a los bolivianos, porque los bolivianos no podemos seguir cerrándonos, digamos, yo soy quechua, yo soy aymara, yo soy campesino, yo soy indígena. ¿Qué? ¿Somos menos que los otros? Yo no creo. La economía plural ha agotado la discusión en Bolivia. No necesitamos más ni ser socialistas, ni ser liberales, absolutamente. Somos un nuevo y diferente pensamiento. Aquí hay Estado, aquí hay privado, aquí hay quechua, aquí hay aymara, aquí hay campo, aquí hay ciudad. Y esa concepción, más allá que nos guste o no nos guste, la economía plural ha reconocido que respetemos al Estado, ¿o qué? El 2008 los americanos se cayeron en su problema de la crisis económica del sistema financiero. ¿Quién los salvó a Estados Unidos? No lo salvó un empresario, el mercado, mentira. El Estado tuvo que colocar más de 1.200 millones de dólares para salvar esa crisis. Entonces, el mundo ha cambiado. Los extremos nos van a llevar a seguir confrontándonos. Entendamos que no tiene sentido seguir aferrándose a ideologías de extremos porque los centros nos están ganando en el mundo, en la región y en el país también. Entonces, creo que aquí, yo reitero, para mejorar la balanza comercial, el primer momento decía, trabajemos para una soberanía alimentaria. Segundo, una soberanía en relación a lo que significa la confección, la costura de nuestra vestimenta. Productores hay no solo en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, casi en todo el país. Pero el gran problema es esa balanza comercial no va a poder mejorar porque seguimos con el contrabando y respetando producción que viene de afuera sin pagar impuestos, etc. Y el tercer momento, está bien la minería, los hidrocarburos, pero vayamos hacia las energías renovables, la eólica, la hidroeléctrica, la termoeléctrica. O sea, hay tantas cosas que se puede hacer en un país tan diverso, tan rico. Creo que es importante entender, nada vamos a ganar aferrándonos a los extremos, sino miremos la realidad de nuestro país y cuánto hemos avanzado en el proceso constituyente y quiénes han traicionado esa agenda para no haber avanzado hasta esta gestión que es 2023. Y hay un elemento también importante. Cuando uno trata de encontrar las explicaciones y las justificaciones mirando hacia atrás, uno pierde de vista lo que está hacia adelante, lo que viene a futuro. Y en ese marco yo creo que nos hemos perdido en cierto momento por precisamente tratar de encontrar hacia atrás una identidad, pero dejar de ver que el mundo ha seguido avanzando. Coincido plenamente en que no se trata de irse a los extremos, porque los extremos nos muestran que nos llevan al fracaso.
pero en ese medio también hay que entender que es necesario poder encontrar las palancas que nos permitan proyectarnos. He mencionado la educación, el desarrollo de otras industrias y tecnologías que no son la vieja lógica de los años 60 del siglo pasado de construir fábricas para tener producción de bienes y tratar de exportarlos. No, el mundo ha cambiado. A esto le sumemos a algo bien importante que también se ha mencionado, el contrabando. Más de 3.200 millones de ingreso que derivan en millones, más de 600 millones de pérdida de ingreso para el Estado en lo que hace a tributos. Segundo, el narcotráfico nos impide desarrollo agrícola productivo y convierte tierras en tierras improductivas, pero genera una actividad económica oscura. Luego, esto también nos va a poder explicar cómo estamos perdiendo de vista el futuro cuando vemos las quemas, los chaqueos, el desastre ambiental que estamos experimentando por ampliar espacios para seguir produciendo tierras o el ingreso a zonas protegidas para explotar petróleo, Tariquía en Tarija, acá el tema del oro, el Madidi y las otras zonas protegidas. Y finalmente tengamos en cuenta que hay un riesgo enorme para nuestro país en lo que hace a los minerales. Cuando caen los precios de los minerales, nos vamos al diablo y lo hemos vivido. Bolivia ha exportado desde La Paz, básicamente, 3.000 millones de dólares en oro, porque el precio del oro está alto. Ese precio del oro, cualquier rato cae, y vean que después del oro, el siguiente producto, si lo ponemos en barras, la diferencia es más o menos esta. El siguiente producto es nada en La Paz. Ese es el riesgo que tenemos, de una quiebra total por perder de vista el futuro, por mirar mucho atrás. Estoy en este momento revisando la página de ANF de 1995 sobre esta pregunta que quiero dejar formulada para interactuar con